Cosmópolis. ¿Qué pasaría si te dijéramos que muchas cosas de las que a lo largo de tu vida has aprendido y crees 100% ciertas son solo una gran mentira? Sería algo perturbador. Y como nos gusta perturbarte, Cosmópolis te presenta las impactantes mentiras de la historia. Parte 1. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Fue una invención del pintor sueco Gustav Malmström. El propósito de estos cuernos era retratar a esos feroces guerreros como seres demoníacos. Walt Disney no inventó a Mickey Mouse. Durante muchos años se dijo que él había sido el creador de Mickey Mouse, pero en la realidad, según expertos, fue una obra de Ub Iker. Van Gogh no se cortó una oreja, sino un pedacito del lóbulo izquierdo. Aún así es aterrador. Para algunos investigadores, Vincent Van Gogh no se cortó la oreja con una cuchilla durante un ataque de su enfermedad psíquica, sino que la perdió en una pelea de borrachos. Las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera, en la realidad fueron ahorcadas. Esa era la pena de muerte para los casos de hechicería. Las 3 carabelas de Colón solo fueron 2, la Pinta y la Niña. La tercera nave que participó en el descubrimiento de América era un nao, un barco de mayor tamaño. Se llamaba María Galante, pero Colón la rebautizó como la Santa María. Sherlock Holmes nunca dijo: elemental, mi querido Watson. La frase fue escrita para el guión de la primera película, protagonizada por Basil Rathbone. Napoleón no era tan bajito, medía 1,68 m, una estatura aceptable para su época, e incluso superaba al duque de Wellington por 4 centímetros. Juana de Arco no era francesa, nació en Bar, una localidad de Ducado en Lorena, que por aquel entonces era independiente. La Guerra de los 100 años en realidad duró 116 años, de 1337 a 1453, año en que llegó a su fin. Según algunas investigaciones, el estrangulador de Boston, Albert de Salvo, no estrangulaba a sus víctimas, solo a la primera. A las demás víctimas las mató a golpes o a puñaladas. Y todavía aún más impactante, se dice que Albert de Salvo no era el estrangulador de Boston y el asesino quedó libre. Aunque muchos lo creen, Bin Laden no fue el primero en atacar a Estados Unidos en su propio territorio nacional. En la historia de dicho país ha habido otros. Por ejemplo, Pancho Villa, que en 1916 cruzó el Río Grande y atacó la ciudad de Columbus en Nuevo México, donde mató a 7 personas, y la invasión duró menos de 10 horas. En la famosa película Casa Blanca de 1946, Bogart nunca pronuncia la frase "tócala otra vez, Sam". En realidad, la frase exacta es "tócala, Sam, toca conforme pase el tiempo". Y la recita Ingrid Bergman para acabar de arruinar el mito. El actor que hacía Sam, que era Dooley Wilson, solo cantaba, ya que no sabía tocar el piano. El acompañamiento se incorporó en el estudio. George Washington no fue precisamente el primer presidente de los Estados Unidos. Al estallar la Revolución Americana en 1714, una comisión de notables eligió a Pate Randolph de manera provisional para ese cargo. Tras su dimisión, 8 personas actuaron como presidentes en funciones hasta 1789, año en que por fin se aprobó la Constitución americana y se celebraron las primeras elecciones al cargo, en las que Washington fue finalmente elegido. La Revolución de Octubre fue en noviembre, realmente y según el actual calendario gregoriano. Comenzó el 7 de noviembre, cuando Lenin se sublevó en Petrogrado contra el gobierno de Kerensky. Lo que ocurre es que Rusia se regía aún por el llamado calendario juliano, obsoleto en el resto del mundo occidental desde el año 1582, según el cual la fecha correspondía al 25 de octubre. Hernán Cortés nunca quemó sus naves, según el relato de Bernal Díaz del Castillo, el cronista que acompañó a la expedición durante la conquista de México. Lo que Hernán Cortés hizo fue embarrancarlas y barrenarlas para abrir vías de agua. Además, Cortés dejó una intacta para que fuera a Cuba a solicitar el envío de más víveres y tropas. Los Harlem Globetrotters no eran de Harlem, sino de Chicago, ciudad en la que se fundó el equipo en el año de 1926, pero se pusieron New York Globetrotters para parecer más cosmopolitas. Finalmente, en 1932, adoptaron Harlem como denominación de origen. La guillotina no es un invento francés, y su creador no fue el doctor Ignaz Guyoda. El revolucionario lo único que hizo fue proponerla como método oficial de ejecución. Los romanos ya conocían y usaban la guillotina, y algunos historiadores creen que fue inventada por el cónsul Titus Manlius, quien paradójicamente acabó siendo ejecutado con ella. Diría mi abuelita, nadie sabe para quién trabaja.
María Antonieta jamás pronunció la infame frase: si no tienen pan, que coman pastel, cuando un consejero le comentó las penalidades que pasaba el pueblo de París. La historiadora Antonia Fraser ha descubierto que es un bulo, es decir, una mentira. Quien dijo esa barbaridad fue una cortesana llamada Madame Montespan. Así lo recogió Jean-Jacques Rousseau en su obra Confesiones, escrita en 1768, precisamente 2 años antes de que María Antonieta llegara a Francia. La famosa Marcha de las Mujeres estaba formada por hombres. Precisamente la historia cuenta que la subida del precio del pan provocó en 1789 una sublevación popular en París. 6.000 mujeres armadas con cuchillos y hoces marcharon en señal de protesta hacia el Palacio de Versalles, aunque en la realidad las mujeres no llegaban al centenar y el resto eran varones disfrazados con ropas femeninas. En la Bastilla no había presos políticos al acabar la Revolución Francesa. Hay que decir que en la mítica prisión parisina no estaba preso ningún disidente. No había más que 7 cautivos, todos aristócratas, entre ellos el Marqués de Sade, encarcelados por los llamados delitos de nombre. Algunos eran no pagar deudas, matar a un rival en un duelo, entre otros. Aunque muchos creen que Bruce Lee fue el rey del karate, de hecho, jamás practicó esa modalidad de las artes marciales. El suyo era un estilo de lucha diferente, conocido como Yun Fan Kung Fu. La enseñanza del Jeet Kune Do comienza con una base técnica. Esta técnica es lo que Bruce Lee enseñaba hace más de 30 años a sus alumnos. Yun Fan Kung Fu. Listo, ahora que ya te presentamos la primera parte de las grandes mentiras de la historia, esperamos lograr nuestro objetivo, el cual es perturbarte. La pregunta es, ¿cuál para ti es la mentira que te enseñaron y creíste cierta hasta ahora? Por el momento es todo, familia. Saludos reflexivos y bendiciones. Si te gustó este video, suscríbete a Cosmópolis. Además, conoce nuestros demás canales: Videos Inteligentes Top 6, Terror, Archivos Miedo, Superhéroes y Cómics, World Comics, Anime y Manga, Anime Maníacos, Cine y TV, Cosmópolis Cine, Amor, Poemas y Acompáñame en mi vida en Marco Antonio C. Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis. Dedicamos este video a Alexis Noel, Hermes Yakazumi, Gohan 8888 León, Alfredo Flores Sánchez, Brian Dávila, Juan Luis Hidalgo, Georgeman Silva, Six Fair, Alejandro Espinosa Ibarra, y en especial a Jesús García por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior, llamado Objetos del Futuro que ya existen, parte 2. ya que sin ustedes Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Y yo soy Adrián. Y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Se acaba el mundo. Laden no fue el primero en atacar a Estados Unidos en su propio territorio nacional. En la historia de dicho país ha habido otros. Por ejemplo, Pancho Villa, que en 1916 cruzó el Río Grande y atacó la ciudad de Columbus en Nuevo México, donde mató a 7 personas, y la invasión duró menos de 10 horas. En la famosa película Casa Blanca de 1946, Bogart nunca pronuncia la frase "tócala otra vez, Sam". En realidad, la frase exacta es "tócala, Sam, toca conforme pase el tiempo". Y la recita Ingrid Bergman para acabar de arruinar el mito. El actor que hacía Sam, que era Dooley Wilson, solo cantaba, ya que no sabía tocar el piano. El acompañamiento se incorporó en el estudio. George Washington no fue precisamente el primer presidente de los Estados Unidos. Al estallar la Revolución Americana en 1714, una comisión de notables eligió a Pate Randolph de manera provisional para ese cargo. Tras su dimisión, 8 personas actuaron como presidentes en funciones hasta 1789, año en que por fin se aprobó la Constitución Americana y se celebraron las primeras elecciones al cargo, en las que Washington fue finalmente elegido. La Revolución de Octubre fue en noviembre, realmente y según el actual calendario gregoriano. Comenzó el 7 de noviembre, cuando Lenin se sublevó en Petrogrado contra el gobierno de Kerensky. Lo que ocurre es que Rusia se regía aún por el llamado calendario juliano, obsoleto en el resto del mundo occidental desde el año 1582, según el cual la fecha correspondía al 25 de octubre. Hernán Cortés nunca quemó sus naves, según el relato de Bernal Díaz del Castillo, el cronista que acompañó a la expedición durante la conquista de México. Lo que Hernán Cortés hizo fue embarrancarlas y barrenarlas para abrir vías de agua. Además, Cortés dejó una intacta para que fuera a Cuba a solicitar el envío de más víveres y tropas.
Los Harlem Globetrotters no eran de Harlem, sino de Chicago, ciudad en la que se fundó el equipo en el año de 1926, pero se pusieron New York Globetrotters para parecer más cosmopolitas. Finalmente, en 1932, adoptaron Harlem como denominación de origen. La guillotina no es un invento francés, y su creador no fue el doctor Ignaz Guyotta. El revolucionario lo único que hizo fue proponerla como método oficial de ejecución. Los romanos ya conocían y usaban la guillotina, y alguna. La tercera nave que participó en el descubrimiento de América era un nao, un barco de mayor tamaño. Se llamaba María Galante, pero Colón la rebautizó como la Santa María. Sherlock Holmes nunca dijo: elemental, mi querido Watson. La frase fue escrita para el guión de la primera película, protagonizada por Basil Rathbone. Napoleón no era tan bajito, medía 1,68 m, una estatura aceptable para su época, e incluso superaba al duque de Wellington por 4 centímetros. Juana de Arco no era francesa, nació en Bar, una localidad de Ducado en Lorena, que por aquel entonces era independiente. La Guerra de los 100 años en realidad duró 116 años, de 1337 a 1453, año en que llegó a su fin. Según algunas investigaciones, el estrangulador de Boston, Albert de Salvo, no estrangulaba a sus víctimas, solo a la primera. A las demás víctimas las mató a golpes o a puñaladas. Y todavía aún más impactante, se dice que Albert de Salvo no era el estrangulador de Boston y el asesino quedó libre. Aunque muchos lo creen, algunos historiadores creen que fue inventada por el cónsul Titus Manlius, quien paradójicamente acabó siendo ejecutado con ella. Diría mi abuelita: nadie sabe para quién trabaja. María Antonieta jamás pronunció la infame frase: si no tienen pan, que coman pastel, cuando un consejero le comentó las penalidades que pasaba el pueblo de París. La historiadora Antonia Fraser ha descubierto que es un bulo, es decir, una mentira. Quien dijo esa barbaridad fue una cortesana llamada Madame Montespan. Así lo recogió Jean-Jacques Rousseau en su obra Confesiones, escrita en 1768, precisamente 2 años antes de que María Antonieta llegara a Francia. La famosa Marcha de las Mujeres estaba formada por hombres. Precisamente la historia cuenta que la subida del precio del pan provocó en 1789 una sublevación popular en París. 6,000 mujeres armadas con cuchillos y hoces marcharon en señal de protesta hacia el Palacio de Versalles, aunque en la realidad las mujeres no llegaban al centenar y el resto eran varones disfrazados con ropas femeninas. En la Bastilla no había presos políticos al acabar la Revolución Francesa. Hay que decir que en la mítica prisión parisina no está. Cosmópolis. ¿Qué pasaría si te dijéramos que muchas cosas de las que a lo largo de tu vida has aprendido y crees 100% ciertas son solo una gran mentira? Sería algo perturbador. Y como nos gusta perturbarte, Cosmópolis te presenta las impactantes mentiras de la historia. Parte 1. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Fue una invención del pintor sueco Gustav Malmström. El propósito de estos cuernos era retratar a esos feroces guerreros como seres demoníacos. Walt Disney no inventó a Mickey Mouse. Durante muchos años se dijo que él había sido el creador de Mickey Mouse, pero en la realidad, según expertos, fue una obra de Ub Iker. Van Gogh no se cortó una oreja, sino un pedacito del lóbulo izquierdo. Aún así es aterrador. Para algunos investigadores, Vincent Van Gogh no se cortó la oreja con una cuchilla durante un ataque de su enfermedad psíquica, sino que la perdió en una pelea de borrachos. Las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera, en la realidad fueron ahorcadas. Esa era la pena de muerte para los casos de hechicería. Las 3 carabelas de Colón solo fueron 2, la Pinta y la Niña.